Hola, bienvenidos a una cápsula más de Viviendo tu Mundo al 100. Hoy estoy muy contento de estar aquí con Fanny, con Wilber. Vamos a platicar particularmente de un tema. Yo creo que ya vieron ahí los promos de lo que va, pero vamos a hablar un poco más allá de los celos, ¿sí? Los celos que evidentemente a lo mejor todos hemos conocido por nuestras relaciones personales, nuestras relaciones de pareja, pero vamos a ver si los celos también se pueden llevar hacia otros lados. Entonces, quédense con nosotros y vamos a empezar. ¿Cómo ven este tema? Wow, es un tema que creo que tiene mucha amplitud, ¿no? Los celos, por lo general, los escuchamos y decimos celos de tu pareja, ¿no? ¿Que le doy permiso, que no le doy permiso? Sí, O hasta dónde puede llegar. Pero también existen los celos profesionales, claro. del hermano, del amigo. Este es mi mejor amigo y tú no vas a llegar a quitarme a mi mejor amigo, que Ujú. pasa muchísimo, ¿no? Entonces, de ese tipo de celos también queremos platicar hoy. Fanny no los hacía en la universidad. ¿De Hola, ya me verdad? quemaron. No, pero esto que dicen creo que es importante porque esto lo experimentamos, ¿no? Y lo hemos experimentado y no sabemos a veces de qué se trata porque pensamos que los celos solo los sentimos en una situación donde hay una relación de pareja. Y Ujú. en realidad lo hemos vivido, creo que en gran parte de nuestra vida, pero de diferentes maneras, ¿no? Cuando éramos niños, a lo mejor lo vivíamos ahí con nuestros amigos de la primaria, la secundaria. Ya saben, el típico, no te lleves con él, con ella, porque esto. Entonces creo que ahí se van manifestando, ¿no? Y que a lo mejor puede ser como las maneras en las que también o nos vamos acostumbrando o vamos considerándolo como algo, entre comillas, normal de la forma en Ujú. la que nos relacionamos, ¿no? Correcto, porque incluso podemos decir, mi caso particular, ¿no? No entiendo el celo de pareja, ¿no? El que le puedas quitar o no permisos, autorizaciones o Ujú. libertad a tu otra persona significativa. Y sin embargo, como bien comentaba Wilbert, en la carrera, sí yo era así de que es mi amigo mío de mi propiedad, ¿por qué me lo quieres quitar, no? Pero a la vez sí me ampliaba y combinaba mis Sí, grupos. Entonces, sí de repente ese celito que no te das cuenta que es un celo, pero que puedes sentir por otra persona, que valoras, que quieres, pero que a lo mejor sientes inseguridad de perder, porque realmente es eso, es eso. que te lo quiten, que te quiten ese amigo. De los amigos, sí yo decía, ¿por qué me da esta sensación? Y no de todos mis amigos, ¿no? De ciertos en particular. Obviamente trabajado, superado, ya vuelta a la página, pero sí, ¿por qué sentimos esa necesidad de proteger o ese Poseer, ¿será? poseer Sí, o nos sentimos tan inseguros de la capacidad que tenemos para poder dejar literal en libertad? Porque es eso, son libres, no son nuestros, a que conozcan otras personas y a que ellos ujú. decidan por sí mismos, ¿no? Yo quiero y decido estar aquí contigo porque eres mi amigo o porque incluso con los hermanos de repente sentimos ese celito, cuando son tres se da mucho, dos están como que muy sólidos y uno queda como que por fuera, ¿no? ¿A ti te tocó algo así? Creo que Adrián, porque hay que... Porque yo tengo Ay, todos los no, hermanos de la vida, ala. somos cinco, aparte soy el de en medio, o sea, todo, Claro, todo, todo. todo. Pero a lo mejor yo creo que de eso va también y justo como tú lo decías, ¿no? Esto de los celos, ¿no? Y a lo mejor tendríamos que hablar de los diferentes conceptos, ¿eh? Porque se puede definir celos a lo mejor dentro de la manera en la que habitualmente lo utilizamos en lo coloquial, ¿no? Pero estuve revisando ahí algunos artículos que evidentemente están más enfocados hacia los celos románticos, ¿no? O sea, dentro de la relación de pareja y que obviamente dentro de la perspectiva de salud mental. Pero una definición de Cheburúa y Fernández que me gusta es que se refiere a los celos como un sentimiento o emoción que surge como consecuencia de un exagerado afán de poseer algo de forma exclusiva y cuya base es, bueno, lo equivalente a, pero cuya base es la infidelidad real o imaginaria de la persona a quien quieres o a quien amas, ¿no? O Claro que sea, al final sí se puede dar, por ejemplo, mi amigo, o sea, él es mi amigo y no quiero que tú estés cerca, o el hermano, ¿no? Es mi hermano favorito, somos los hermanos favoritos y tú no entras en la ecuación. Ay, ¿qué exacto. es eso? Sí, Nunca lo viví. Es que sí, sí pasa. no, pero aparte, justo el tema de que puede ser real,
pero que también, o sea, el hecho de que sea imaginario, o sea, que sea algo únicamente que esté pasando dentro de mi cabeza, o Claro. sea, no implica que la persona no lo sienta, ¿no? Correcto, que esa es la parte importante, ¿no? El hecho, aunque sea algo que yo me estoy elaborando en la cabeza, que yo me estoy Sí. creando en la cabeza, porque no hay un fundamento para decir, bueno, si es cierto, un amigo pues no te pone los cuernos, un hermano Ujú. no te pone los cuernos. Pero ahí está lealtad, ¿no? O esa, Que claro, que sería la parte, la filialidad o la parte de la infidelidad, pero como filial, o sea, la lealtad que puedo Ujú. yo necesitar de ti. Entonces me hago esta idea en la cabeza y esa idea es real para mí. Entonces también esta parte de que no es que se esté volviendo loco y tampoco invalidar, porque sí es un pensamiento, emoción, sentimiento real para el quien lo vive. Sí, o sea, pero justo digo que a lo mejor tendríamos que delimitar que los celos es esa, esa sensación de displacer ante la amenaza de que yo pueda perder, ¿no? Que a lo mejor, porque justo como lo planteaban ahorita, se mezcla con otros valores, ¿no? Como pudiera ser la lealtad. Pero, o sea, el hecho de que yo sea leal no significa que yo tenga otras amistades. Correcto, que yo me pueda Ujú. abrir a otras personas. Exacto. Y entonces, pero para la persona que está sufriendo, porque se sufren los celos, ¿no? Sí. Quien está sufriendo de los celos, eso, o sea, en ese momento no entra como esas posibilidades y se ve Sí, reducido claro. justamente a la sensación de amenaza que Claro, y el puede que lo llevar. vive, el que lo experimenta, realmente sí se siente lastimado, sí se siente amenazado, sí siente que puede perder esa posesión que realmente nunca fue suya, pero que puede perder esa amistad, ¿no? O esa relación significativa que tiene con el otro. Y que puede, y que bueno, y si es, a lo mejor digo, por un lado, y por eso hablo mucho de que independientemente de otros valores, o sea, la persona lo está sufriendo, uno como para que no lleguemos tan fácil a descalificar y decir, ay, bueno, son celos, ya, no es cierto, ¿no? Como que si con eso pudiéramos hacer así mágicamente y la persona Uf, dejara de sentir la claro, amenaza. Claro. ya no la siento, no tienes nada que temer y tú sigues con la sensación interna que no has trabajado, no la puedes eliminar. Exacto, y que puede representar, digo, también hablando de temas médicos y de temas, o sea, a otros puntos, ¿no? Incluso hasta de salud pública y de todo eso. O sea, los celos como la parte de displacer que puede llevar a generar una conducta que está respondiendo a esa amenaza, puede implicar un montón de situaciones que pudieran representarse de riesgo, ¿no? Desde todo lo relacionado a Correcto. lo mejor con consumo de sustancias, porque bueno, o sea, las películas, ¿no? Las canciones. Claro. ¿Cómo muchas canciones tienen eso? O sea, me estoy sintiendo amenazado por porque Me tengo voy a celos. tomar. Y exacto, me voy a tomar, me voy a ahogar las penas. O sea, pero todo ese tipo de situaciones que a lo mejor es ujú, Es de que, es que, riesgo. es que yo creo que también hay como esta parte que ha romantizado los celos, ¿no? En el sentido Si amas. ajá, de que esto se tendría que sentir en una relación, ¿no? No solo en las de pareja, en cualquier tipo de relación donde haya esa cercanía, se debe de sentir como, como si esto estuviera muy relacionado o estuviera muy ligado con el amor. Correcto. Y entonces sí he escuchado de repente personas que se sienten bien o les hace sentir bien Que la celen. que haya esos celos en sus relaciones, ¿no? Y no solo en las relaciones de parejas, en las relaciones En general. en general. Incluso si no las celan, se sienten menos queridas y menos valoradas. Exacto. Ay, Sí, sí, no, Sí, no. como que si formara parte de la definición de que yo me sienta comprometido con algo o con alguien, ¿no? O sea, tenga que existir esa presencia de malestar, que yo creo que es importante que lo señalemos como un malestar que no es necesario. no es necesario, pero que la gente que lo experimenta lo siente real. Que no, y que les voy a decir algo, porque esto lo platico muchas veces en consulta, y me gusta mucho cómo se aborda, ¿no? Desde que los celos, o sea, los celos es algo que todos vamos a experimentar y que es difícil, ¿no? Que haya alguien que diga, yo no soy celoso. Y la verdad siempre les digo, cuando haya alguien así, que me lo traigan, yo quiero platicar con esta persona, porque los celos en realidad son un sistema de alarma, ¿no? Y esta alarma se enciende cuando nosotros consideramos amenazante de alguna manera a otra persona, ya sea en una relación o en algo. Y entonces, ¿cómo es la manifestación de esto?
a lo mejor estoy, no sé, con mi mejor amiga, ¿no? Y la estamos pasando bien en un desayuno y de repente, ay, voy al baño, ¿no? Y Ujú. salgo del baño y veo que hay alguien en la mesa, ¿no? Como que está muy contenta platicando con alguien en la mesa. Y a lo mejor llego, me siento, se va esa persona y le pregunto yo así como que, oye, ¿quién era? O sea, ahí el sistema de alarma ya está indagando y preguntando, y a lo mejor puedo decir, ay, no, yo no soy celoso, pero esa preguntita de quién era y la indagación ya prendió ese foco rojo de alarma que son los celos. ¿Qué sucede? Que cuando ya escucho la respuesta y se acabó, ya estuvo, ya cambié de capítulo y seguimos con el desayuno, ahí es cuando los celos no van a trascender a algo que me pueda estar afectando. Dañino. Exacto. Pero cómo, y a lo mejor quizá, digo, hablando, porque estamos tratando incluso como de romper un poquito el esquema de solo pensar que los celos son dentro de las relaciones de pareja, ¿no? Porque pueden Correcto. haber a otros en muchas otras relaciones personales o interpersonales. Pero cómo a lo mejor utilizando esto que dices, puede ser más claro el visualizar cómo los celos, a lo mejor Ujú. en este caso los celos románticos, pueden responder ante o sea, aparecen como una reacción de respuesta, o sea, una respuesta a oponerme a la amenaza, Ujú. ¿no? O sea, es decir, me siento amenazado y entonces eso va a generar que yo me oponga a esa amenaza. Pero, y eso también se menciona como en muchos lados de la literatura que estudia la parte de los celos, de cómo la medida o la intensidad de los celos van a venir de acuerdo a la sensación de insatisfacción que yo tenga Ok. en esa relación de interpersonal. O sea, si yo dentro de la relación no me siento tan querido o no tengo una percepción adecuada de lo que de lo que va a generar que yo entonces Crezca. responda más fácilmente o que a lo mejor en una medida más amplia con Claro, celos. pero también hay que considerar que puede haber una baja autoestima, Sí, Sí. ¿no? Y ujú, entonces esta baja autoestima me hace pensar esto muchas veces, ¿no? Que a lo mejor mis amigos se pueden divertir más con otras Cuando personas. yo no estoy. Ajá, o que se la pueden sí. pasar mejor con otras personas. Y a veces en las mismas reuniones, ¿no? Que de repente voy a una reunión con el amigo, pero el amigo se pone a platicar con alguien, se le está pasando súper bien y nosotros podemos estar experimentando esto. ¿Y cómo se manifiesta? Pues a lo mejor le puedo hacer un reclamo en Un algún pancho. momento. Y a lo mejor no es, Sí, no tan así, tan grande, ¿eh? Porque sí podemos llegar a eso, pero a lo mejor hasta el sarcasmo, la frase así como te digo, es como lanzar esa manifestación de eso que sentí, que finalmente es una inseguridad. Correcto. Personal, además. Ah, exacto. claro, y creo que es eso, ¿no? También en muchas ocasiones es como, o sea, bueno, porque está fácil verlo desde afuera, ¿no? O sea, decir, mira cómo fulanita o fulanito o fulanite está actuando de forma, por sus celos, ¿no? Y entonces está haciendo el pancho. Ah, pero velo a ti mismo, o sea, cuando de pronto llegas a sentir, porque a lo mejor eso sería como la solución a muchas cosas, ¿no? Si yo estoy Claro. atento de mí y entonces estoy Exacto. generando o sintiendo o percibiendo esta amenaza, y entonces tratar ahí como de modularlo, hablarlo o revisar mis factores para poder tener una percepción distinta. Claro, y como dice Wilbert, o sea, lo normal es, o lo sano, más bien no lo normal, lo sano sería que ya sentimos este sistema de alarma, ya se prendió Exacto. nuestro foco, ya pregunté, ya está, doy, paso la página, se acabó, ¿no? Esa alarma natural, la curiosidad, esa leve inseguridad que puede generarnos, pero ya le dimos vuelta. Cuando ya no es sano ni para ti, ni para la relación de amistad, filial, Ujú. de trabajo, cuando ya entonces se queda y sigues. Y buscas y escarbas y mencionas y sacas a colación cada vez que puedes. Entonces ya no Sí. es sano. Exacto. Y cómo esto puede incluso sostener o a lo mejor
hacer que se mantenga esa forma o esas características de celos para tu forma de relacionarte. Y eso también se me hace muy interesante que cuando hablamos de celos podemos registrar ciertos factores que están relacionados, ¿no? Y como cuando hablamos de la presencia de algún malestar, pueden haber factores que nosotros le decimos protectores porque van a hacer que disminuya la probabilidad de que se aparezca ese malestar, ¿no? Factores predisponentes, o sea, que van a hacer que entonces aparezca o aumente, y a lo mejor pueden otros factores, como esos factores que mantienen, o lo que se puede considerar como factores que lo precipitan. Y particularmente hablando de los factores predisponentes de los celos, pueden existir o están relacionados la experiencia personal Claro. de haber vivido, o hablando, por ejemplo, en situaciones de relaciones románticas, o sea, una ruptura amorosa previa por la presencia de los celos, ¿no? Haber tenido antecedentes de infidelidad, ¿no? Haber tenido lo que mencionabas con respecto a lo que puede fomentar a que uno tenga alteraciones de la autoestima, pero como que a lo mejor un esquema o la manera en la como yo puedo estar viviendo constantemente el abandono ante ciertas situaciones, ¿no? O sea, el que yo a lo mejor venga de una forma de relacionarme en donde yo me pueda sentir muy ansioso o con miedo de sentirme abandonado, eso evidentemente va a ser un factor que predisponga a que en cualquier relación importante para mí yo pueda incluso tener ese miedo o esa sensación de que puedo ser abandonado. Y evidentemente la intolerancia a la incertidumbre. O sea, ¿cómo yo aseguro que tú como amistad vas a ser mi amigo para siempre? Wow. Entonces, como es algo que no puedo tolerar, no te puedo tolerar, o más bien no puedo saber y me genera incertidumbre, entonces ahí eso no lo puedo tolerar, entonces estoy buscando formas en las que constantemente me reafirmes, ¿verdad que soy tu mejor amigo? ¿Verdad que somos los inseparables, incondicionales, Y siempre? si no lo hago, no lo vas a tolerar, va a generar incertidumbre y entonces eso puede predisponer a que exista la presencia de Claro, y celos, ¿no? entonces vienen los conflictos, viene esta ya falta de comunicación, porque ya no comunicamos, ya no hablamos con el amigo, ya Alejarnos a empezamos a veces. veces a ser como esto, o a tener como estas características, ¿no? Del pasivo agresivo, de que te hago la ley del hielo, Ujú. ya no te invito a las reuniones, a las O los situaciones. comentarios, ¿no? ¿Para qué? O sea, ¿quieres venir? Si te diviertes más con fulanito. Sí, claro, o fulanitos son Claro, tus mejores reclamo. amigos, o son tus únicos amigos, cosas así, ¿no? Y ahorita estaba pensando en Ujú. el trabajo, ¿no? Cómo hay de repente, estos celos laborales, El celo profesional, profesionales, claro, el Profesionales. celo y entonces profesional. cómo de repente esto también está ligado, ¿no? A qué tan, eh, no sé si efectivos o eficaces sea la palabra, pero qué tan, creo que está también ligado a qué tan bien nos sentimos, ¿no? En nuestra profesión y qué tan competitivos podemos ser. Ahí, pero ahí creo que la clave igual está en la parte de la competitividad, porque en el celo profesional tiene mucho que ver el que yo no me sienta a lo mejor a la altura o qué tan, este, sí es eficaz, la Ujú. palabra es eficaz, tienes razón. ¿Qué tan eficaz Sí. haya sido con mis resultados, con mi desempeño a lo largo del tiempo? Llega alguien nuevo, a lo mejor con otras características, a lo mejor incluso veo en reflejo cosas que a mí me faltan o que me gustaría tener de esta persona. Veo que mi jefe líder, mis compañeros se adaptan mejor a su estilo o compaginan mejor con su estilo y empieza el celito profesional. Que entonces, que si regresamos a las definiciones, ¿no? O sea, el celo profesional suena como algo que es Ujú. normal que haya pero estamos hablando de que el celo profesional parte de la idea de la amenaza, de la sensación De Sí, claro. desplazo, voy a ser desplazado. Me van miedo a, sí, a perder. a perder, ¿no? O sea, ya sea real o imaginario, que eso no, no Correcto. lo tenemos que olvidar. Puede ser imaginario, o sea, y que yo esté viviendo eso. Y también puede ser real. Y claro, claro, o sea, También, si están las dos estas opciones. están ¿O ahí. no será que lo convertimos en realidad? Güey, esa me salió Porque, como teoría de conspiración, pero yo sí ajá, porque creo que no será puede que lo ser. convertimos nosotros en realidad. Porque, bueno, digo, yo siempre les voy a hablar de parejas porque Sí, claro. eso es lo que yo vivo, ¿no? Entonces, a veces pienso que la pareja cuando está viviendo esta situación de celos, que finalmente es inseguridad que viene a través del miedo, van construyendo esto, ¿no? Y al fin, y a veces en una relación al final hay como la confirmación de que sí hubo o hay un engaño, pero a lo mejor de
no sé, 2 años que he vivido así, el engaño fue los últimos 3 meses, pero todo el año anterior No hubo nada de se fue eso. construyendo. No lo sé. Yo a Pero veces pienso que No, a empujamos veces a sí eso. lo volvemos, sí, sí, a veces yo sí creo que en algún punto de cualquier relación es tanto el acoso que sentimos por parte de la persona celosa que sí puede de alguna manera, por te digo esta teoría de conspiración de que no, yo no te engañaba, pero al final sí, que puede ser con amigos, pues sí, al final tú me acosas tanto que prefiero salir con otros amigos que no están sobre de mí todo el tiempo. Y en el trabajo ujú, a lo mejor empiezo, en la parte profesional, a lo mejor empiezo a cometer errores por querer competir con esa persona a la que estoy sintiendo que me puede quitar el puesto, que puede estar en mi lugar, que puede hacer algo mejor que uno. Y entonces sí empiezo a cometer errores, a lo mejor empiezo a dejar de ser asertivo con la gente y empiezo a crear pues chismes, no lo sé, me puedo meter en Sí, muchos claro, y se vuelve realidad. El problemas. miedo que yo tenía se vuelve realidad, pero lo estoy haciendo realidad yo mismo. Muchas veces sí pasa. Yo sí, sí creo que muchas veces nosotros somos quienes, con nuestra inseguridad, nuestro temor, nuestra angustia, ponemos estas trabas que van, o estos escalones que van propiciando que se dé lo que teníamos miedo que pasara. Sin embargo, también creo que muchas veces se da sin que nosotros hayamos sido tan el amigo acaparador o la pareja muy celosa o el compañero que tiene tanto celo Mm. profesional. A veces sí se da y no es por algo que nosotros, o sea, sonó la alerta, pasaste la hoja, pero sí se estaba dando algo. claro, que yo por eso, o sea, pienso y sobre todo en estos temas en la importancia en cuanto a la autorreflexión, ¿no? Porque ambientalmente definitivamente van a haber una serie de situaciones que aporten a que se pueda a lo mejor a lo mejor que se pueda manifestar el malestar que yo tengo miedo que pase, pero que si lo vemos desde el planteamiento individual, a lo mejor yo contribuía a que pase con esto, que a lo mejor es de lo que hablamos son las formas en las que nos relacionamos, que es algo que nosotros le decimos el tipo de apego que pueden ir a otro programa en donde tenemos y hemos platicado de estos Sí. temas y cómo los apegos de tipo ansioso son los que habitualmente pueden generar eso, ¿no? Entonces me lleva al punto de como para poder ir cerrando, ¿no? Este Ujú. tema, hablar específicamente entonces, si existen factores que predisponen o que aumentan la probabilidad de que se pueda presentar esto, existen también factores protectores que disminuyen la probabilidad de que se pueda presentar en mayor intensidad o que a lo mejor sea difícil de gestionar el celo o los celos que pueda estar yo sintiendo, ¿no? Uno, pues evidentemente es la seguridad y confianza en mí mismo, ¿no? Que si lo llevamos a temas de relación de pareja, seguridad y confianza en la pareja, ¿sí? Un buen apoyo, un buen apoyo familiar, un buen apoyo social, que lleve al punto de que yo pueda mantener u ofrecer un apego seguro, Ujú. ¿sí? ¿Y cuál es apego seguro? A lo mejor un ejemplo nada más, el que yo pueda decir, ok, yo sé que tú me quieres, yo sé que tú me amas, sin necesidad que me lo estés recordando todos los días. Sin que yo te vea, yo sé que me sigues amando, ¿no? Ese es el apego seguro, ¿no? Y evidentemente la responsabilidad, ¿no? Responsabilidad en que lo que estoy haciendo, responsabilidad conmigo mismo, responsabilidad en confiar que yo estoy aportando algo que evidentemente tiene un valor, ¿no? Y entonces eso se pueden considerar factores protectores con Ujú. los cuales disminuirían entonces el riesgo de los celos así intensos que a lo mejor podamos conocer. Desbordados, Perfecto. frecuentes. Ay, ¿Y, no. y qué podríamos entonces? Vamos a concluir esto. Sí, Hay celos, existen, es una alarma que surge en nosotros por factores que pueden generar que yo la sienta con mayor intensidad o menor, pero al final es un temor, un miedo a perder a Sí, alguien o algo. ¿Y qué consejos o recomendaciones, qué tips tenemos para todos los que nos están escuchando? de primera. Porque hoy no siento prisa, no hay nada que se interponga entre mi piel y la brisa. Están escuchando. De primera instancia, yo siempre voy hacia la parte, y a lo mejor ahorita he estado así como disco rayado, en cuanto a que primero tenemos que voltear a vernos a nosotros mismos, ¿no? Y entonces tenemos que identificar o tenemos que reconocer si verdaderamente está generando o existe esta manifestación
de angustia en mis relaciones interpersonales. Ok. Porque si lo veo, si lo identifico, puedo hacer una serie de cosas para abordarlo, para manejarlo. Hablando específicamente nada más de los diferentes abordajes de lo que es los celos, o sea, los celos también se pueden trabajar en psicoterapia, Ujú, se pueden trabajar claro. en psicoterapia individual, se pueden trabajar en psicoterapia de pareja y ciertas características de los celos pueden encontrarse dentro de otros padecimientos de salud mental, Correcto. como por ejemplo pueden existir dentro de un padecimiento psiquiátrico, un padecimiento de salud mental, que es el trastorno obsesivo compulsivo, en donde aparece como pensamientos obsesivos, o sea, es decir, pensamientos intrusivos que yo reconozco Recurrentes. como irracionales, pero que constantemente están ahí generándome malestar. Pueden aparecer en otros padecimientos como pueden ser el trastorno de ideas delirantes persistentes, o sea, pueden aparecer y bajo ciertas características pueden requerir otro tipo de manejo profesional. Pero entonces, los celos, yo diría, primero hay que identificarlos. Ok, sería nuestro primer tip. El segundo, Yo pienso, y a lo mejor ahorita con lo que ustedes decían, o sea, que tenemos que tener cuidado en cuanto a cómo registramos los celos. O sea, es decir, si yo siento celos, no necesariamente es la señal de qué está pasando, o sea, de la realidad para con la otra persona. ok, O sea, es perfecto. decir, porque de pronto todo nos sale como esta parte ahí de adivinos, de brujos, y decir, Sí, de como, suponer, de como anticiparnos, ¿no? Por esta sensación que tengo. entonces, en lugar de voltear a vernos, nos empezamos a volver detectives. Porque como yo estoy sospechosa, porque mis celos me llevan a sentir amenaza, me vuelvo un detective para comprobar mis sospechas. Claro, quiero corroborar que lo que estoy pensando y sintiendo es real. Y algo bien importante, cuando estamos en modo detective, estamos buscando algo específico. Entonces estoy buscando el engaño. Entonces yo voy a encontrar el engaño en En donde me todo. mueva. Claro, aun y que ¿No? incluso no lo sea encaminado a eso, pero yo lo Exactamente. voy a meter en mi canasta Totalmente. Claro, y ahí viene la frase, el Porque que es lo que busca busco. encuentra. Ajá, el que busca encuentra. Y es una frase mal empleada, además, porque siempre la empleamos confirmando o reafirmando que encontré algo, pero en realidad estoy buscando encontrar engaño. Si yo estoy buscando mis llaves, ¿qué voy a encontrar? Mis llaves, Si yo estoy buscando mi celular, ¿qué voy a encontrar? mi celular, Si yo estoy buscando que me estén engañando, ¿qué voy a engaño. encontrar? Engaño. Claro, claro, ¿no? Aún y que no sea el celular, pero hay algo que se le parece, yo voy a decir, aquí está mi celular. Y se e parece incluso y se mucho a mi parece mucho a mi celular. celular, ¿no? Ajá, y a lo mejor llegas, lo agarras, ah, no era el mío. Porque en donde te vas a enfocar es en la búsqueda de ese celular. Lo mismo sucede con el engaño. De repente, digo, si hablamos de las parejas, ¿no? O sea, de repente le dan like a mi foto, engaño. Claro, ¿quién fue? ¿Y esta quién es? ¿Y por Y qué no este, la ¿por qué le conozco? ¿Y de dónde comentó? la conozco? Engaño. Claro. O Sí. sea, yo eso es lo que voy a ver. Eso hay Entonces, que tener cuidado. finalmente yo diría que los celos pueden ser tan fuertes por el temor a perder, ¿no? Por el temor Correcto. a perder el control, ¿no? Pero que como otras manifestaciones de las emociones, o sea, los celos pueden ser gestionados, pueden ser vividos, pueden ser tolerados y que a tal punto de que no nos generen daño. Entonces, yo creo que por eso la importancia de constantemente estar volteándonos a ver a nosotros mismos para poder manejar Y mejor nuestro esta tercer situación. tip para finalizar, ¿cuál sería? Y nuestro bueno, vamos a tener tips, ¿no? Son esos. ¿Son ¿Son estos? estos? Ah, Sí, muy bien, claro, ya ok. llevamos 1, 2 y viene el tercero. El tercer tip, yo diría, y a lo mejor como en una situación también de no angustiarnos. Ok. Los celos es una emoción que es temporal, ¿sí? Habitualmente es temporal. Entonces, ¿qué podemos hacer? O sea, voltear a vernos, revisarnos y todo eso para que entonces sea algo que nada más aparezca, disminuye y que no forme parte de este concepto que yo puedo tener con respecto a la parte del amor. O sea, los celos no forman parte de la definición del amor Para hacia nada. nada de lo que hago, hacia mi Correcto. pareja, ¿ok? Entonces, como para Ni que poderlo la otra manejar. persona lo sienta es señal de amor. Y finalmente creo que es bueno el poder expresarlo. O sea, Por si supuesto. me siento inseguro tal situación. O sea, creo que al identificarlos vamos a poder Y se pueden trabajar mejor. expresarlo. Así es. Muy bien, pues eso. Eso es todo. Les esperamos en todas nuestras redes sociales que son Bueno, nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook, en YouTube y también estamos en Instagram como Viviendo tu Mundo al 100 así, con con número. Y también pueden encontrarnos en nuestra
página en www.viviendotumundo100.com y ahí pueden pues buscar también la revista, que está la revista de Viviendo tu Mundo al 100, que ya está este mes ahí con nuestro segundo aniversario de revista. Estamos 2 años de ya, revista, no se la pueden perder. Excelentes artículos que les pueden servir en el día a día. así es, y nos vemos en el siguiente programa de Viviendo tu Mundo al 100.